¿Quieres un tutorial donde te explique cómo revisar correctamente tu buró de crédito? Muy bien, estás en el video correcto. Sin más, comencemos. ¿Qué ha habido, gente de YouTube? En esta ocasión les traigo este video donde les mostraré los pasos a seguir para poder revisar su buró de crédito correctamente. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página www.burodecredito.com.mx. Les dejo el link en la descripción de este video. Muy bien. Ahora estamos en la página de Buró de Crédito. Somos tu aliado para obtener el crédito que buscas. Obtén tu historial crediticio al momento. Es gratis, una vez cada 12 meses, y nos aparecerán dos opciones. La opción de obtener tu reporte de crédito especial y la de conoce tu puntuación crediticia con mi score. Nosotros vamos a seleccionar la opción de obtener tu reporte de crédito especial. La otra opción la revisaremos en el próximo video. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal. Bien, una vez que hemos dado clic, nos va a mandar a esta página de reporte de crédito especial y podemos ver este video explicativo. Al obtener tu reporte de crédito especial, accedes a estos beneficios, como poder conocer los tipos de créditos que forman parte de tu historial crediticio, verificar, saber y consultar tu información actualizada de todos tus compromisos de pago para que puedas tomar acciones de manera oportuna. Los requisitos que vamos a utilizar son los siguientes: tu identificación oficial, información de tu tarjeta de crédito, información de tu crédito automotriz o información de tu crédito hipotecario. En nuestro caso ya debemos haber tenido nuestra primera tarjeta de crédito. En caso de no tener créditos, van a seleccionar la opción no tengo y le damos en obtener tu reporte de crédito especial. Nos va a mandar una nueva página donde nos va a pedir información de nuestra tarjeta de crédito. Le vamos a dar en Include mi score, ya que lo estaremos utilizando para saber cómo estamos en puntuación, y le damos en autorizo y acepto y le damos en continuar. Los beneficios que vamos a obtener son los siguientes: resumen de tu comportamiento crediticio en un solo número, comportamiento ideal en tu reporte de crédito especial, comportamiento de los factores que influyen tu resultado, recomendaciones para mejorar tu puntuación, comportamiento de tu situación frente a la población. Una vez seleccionadas las dos opciones, le vamos a dar en continuar. Ahora nos va a pedir datos personales, los cuales son apellido materno, apellido paterno, primer nombre y segundo nombre, fecha de nacimiento, RFC, correo electrónico. Vamos a llenar todos estos campos. Ahora nos pedirá nuestros datos del domicilio, que son la calle y número, código postal, estado de residencia, ciudad, delegación o municipio, colonia o población, y le damos en continuar. Bien, atención aquí, es importante porque nos va a preguntar ¿tenemos alguna tarjeta de crédito vigente? Aquí te voy a recomendar que no mientas, que seas sincero con los datos. Ahora vamos a ingresar el número de tarjeta, el nombre de la institución otorgante y el límite de crédito. Una cosa importante que nos recalca Buró es que si el titular de una tarjeta de crédito y no la capturas, no podrás obtener tu reporte de crédito especial. La información que captures será utilizada únicamente para certificar tu identidad. Por eso es que hay que ser honestos con los datos que proporcionemos a Buró de Crédito. Ahora nos preguntan si tenemos algún crédito hipotecario en los últimos 6 años. Considerar créditos que tengas actualmente o que hayas pagado en su totalidad. En mi caso no tengo ningún crédito hipotecario vigente. También nos va a preguntar si tenemos algún crédito automotriz. Considerar créditos que tengas actualmente o que te hayas pagado en su totalidad. En mi caso tampoco tengo un crédito automotriz vigente. Todas tus respuestas son no, no te preocupes. Continúa con tu registro. Ahora vamos a poner el código de seguridad y le damos en continuar. Ahora nos aparece el mensaje de ¿te gustaría recibir gratis tu reporte de crédito especial cada 12 meses en tu correo electrónico? Les recomiendo que le den en acepto, ya que más adelante les voy a mostrar cómo es este reporte especial de Buró. ¿Te está gustando este video? Por favor regálame un like a este video y compártelo a alguien que lo necesite. Me ayudarías mucho suscribiéndote al canal para tener más contenido de finanzas y banca. Muy bien, ahora vamos al resumen de compra. Vamos a pagar por ver nuestro score y el precio es de 58 pesos ya con cargos, y vamos a seleccionar el método de pago. Nos ofrece la opción de pagar con tarjeta de crédito o débito. Yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito Nubank. Te dejo un link para que conozcas más sobre esta increíble tarjeta de crédito. Ahora vamos a llenar los datos del número de tarjeta de crédito, el nombre del titular, el mes de vencimiento de la tarjeta, el año de vencimiento, el código de seguridad. Ahora bien, si deseamos facturar y necesitamos el comprobante fiscal y el
CFDI, seleccionamos la casilla y dice facturar e ingresamos el correo electrónico. Y en uso de factura ponemos gastos generales y le damos en continuar. Ahora nos aparecerá que el cargo fue aprobado. Cabe resaltar que el cargo se nos va a devolver. En mi caso me lo regresaron al día siguiente. Vamos a seleccionar la opción de ver mi reporte y ver mi score. Estos archivos están en PDF y los descargamos. Bien, ahora tenemos nuestro reporte de crédito especial, en lo que podemos encontrar datos generales como son datos personales, nuestro domicilio, mensajes en dado caso que los tengamos, resumen de créditos. En mi caso podremos ver que tengo créditos bancarios y no bancarios. Los créditos bancarios son la cuenta de iBanco de Banregio. Si te interesa adquirir esta tarjeta de crédito, te dejo un link en la caja de comentarios de este video. En los créditos no bancarios nos aparece la tarjeta de crédito de Nubank, así como la tarjeta de crédito Story y un préstamo con la aplicación de Cubo Financiero. Me dice que estoy activo y estoy al corriente con todos mis créditos. Si ustedes tienen más tarjetas de crédito o créditos como créditos automotrices o hipotecarios, les aparece en la sección de resúmenes de créditos. Más abajo podemos encontrar información sobre nuestro comportamiento. Esto ayudará a las instituciones bancarias a saber más sobre nosotros, a saber quiénes somos y si pueden confiar en nosotros. Por ejemplo, si tienes la palomita verde significa que nuestra cuenta está al corriente y eso es muy bueno, habla muy bien sobre nosotros y quiénes somos. Si te aparece con el signo de interrogación amarillo es que tenemos adeudo con atraso de 1 a 89 días y es muy peligroso, ya que demuestra que somos una persona con poca capacidad de pago. Y ahora, si nos aparece una X significa que tenemos un atraso mayor de 90 días o una deuda sin recuperar. Y esto es muy peligroso, ya que las instituciones no podrán confiar en nosotros y lo que podemos hacer para remover esa X es contactarnos con la institución a la que se le debe y poder hablar con ellos para que se les dé un plan de financiamiento o les reestructure la deuda y más que nada pagarles todo lo que se les debe y que nos quiten esa X de nuestro reporte de buró de crédito. También podremos ver el detalle de consultas. Esto es muy interesante, ya que podemos ver que instituciones financieras han consultado nuestro buró. Nos aparece la fecha, el teléfono y la dirección por si necesitamos aclarar algo con esta institución financiera. Sería lo más importante a destacar del reporte de crédito especial. Ahora veremos el score. Y bien, en mi caso no me muestra cuál es mi score porque dice que no es posible determinar el puntaje que tenemos en mi score, o bien las cuentas fueron abiertas en los últimos 6 meses. Entonces, por el momento no puedo mostrar cómo aparece el score, ya que apenas abrí mis cuentas bancarias. Pero en el próximo video les mostraré cómo es que aparece. Por eso te recomiendo estar suscrito al canal. Bien, toda esta información detallada nos las va a mandar a nuestro correo electrónico y aparte nos mandarán una contraseña con la que desbloquearemos estos documentos importantes. Y bien, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármela en la caja de comentarios de este video para que pueda ayudarte en lo que pueda. Suscríbete porque te voy a traer más contenido de este tipo. Espero haberte ayudado y sin más, cierro sección.